Entonces, ¿dónde está esto que? Un poco menos así. Ya. Entonces vamos hacia atrás. Bien. Solamente para ver lo que estamos haciendo, vamos a comenzar con este cuadrito que ustedes ya lo habían visto, ¿verdad? Entonces, simplemente de pronto vamos a aumentarlo para volver a entender el problema. Hasta ahora, nosotros nos hemos abocado a plantear estamos planteando el modelo matemático. Y habíamos visto que por temas de simplificación vamos a dividir las estructuras compuestas por un conjunto de elementos en sistemas discretos y sistemas continuos. Por el examen me doy cuenta que el sistema discreto lo tiene relativamente claro y que entonces la dimensión del elemento en los sistemas discretos es un sistema unidimensional. Por lo tanto, al ser un sistema unidimensional, también podemos llamarlas sistemas tipo esqueleto. ¿Y cuál es la gran característica? Es que estos elementos unidimensionales podemos visualizarlos como un eje y por lo tanto las uniones entre elementos se dan solamente a través de un punto. Con estas estructuras unidimensionales podemos calcular estructuras unidimensionales, bidimensionales y podemos calcular estructuras tridimensionales. El elemento con elementos unidimensionales. Por lo tanto, si hacemos unidimensional, podemos tener una barra que vamos a llevar solo el efecto axial. Podemos tener vigas con el concepto de flexión y flexión más cortante, podemos tener vigas gruesas. También podemos hacer estructuras bidimensionales con el efecto axial. Podemos hacer cerchas, que es lo que ustedes, una buena parte de los tienen en su programa de fin de curso. Tenemos las parrillas, donde ya entre el concepto de flexión y de torsión, vamos a ver pórticos en el plano, donde entra el efecto axial y el efecto de flexión. Y las tridimensionales axiales tenemos cercha en el espacio, que también algunos van a hacer ese programa, y pórtico en el espacio es donde ya llevamos en cuenta el efecto axial, de flexión, torsión y de cortante. Bien, vamos a tratar ahora de analizar el concepto de la teoría de la flexión, pero comenzaremos primero con el tema bidimensional. Entonces, en el sistema continuo, la característica es que los elementos se unen ya no a través de un solo punto, sino a través de varios puntos. Al unirse a través de varios puntos entre elementos, la unión se puede dar a través de varios puntos, por lo tanto, la unión real que hay entre esta unión es una infinidad de puntos. Por lo tanto, al solo considerar una cantidad discreta de puntos, obviamente aquí entramos ya a un proceso de simplificación, ya que de un elemento a otro, solo las fuerzas estamos haciendo que solo se transmitan a través de los nudos. Entonces, con este sistema bidimensional podemos hacer el estado plano de tensiones que habíamos visto, y esos son los muros. Podemos hacer también la flexión. Con el concepto de flexión tenemos las placas. Flexión más cortantes tenemos la placa gruesa. Ya son elementos bidimensionales. Pero también podemos hacer estructuras tridimensionales considerando ya el efecto de flexión y el efecto de membrana. Y esas son las losas plegables, las cáscaras
y podemos analizar cáscaras con elementos planos y las láminas de revolución. Y finalmente, lo que todo el sistema realmente trabaja de esta forma es tridimensional. La dimensión del sistema es tridimensional, la dimensión del elemento es tridimensional, la dimensión del sistema es tridimensional, y por lo tanto aquí no hay ninguna teoría, no tenemos nada que simplificar. Por lo tanto, esto es tal como es, y eso nos sirve para calcular represas, los análisis del suelo de fundación, sólidos de revolución, etc. Por lo tanto, a mí me parece muy importante que entendamos este cuadro. Por lo tanto, me gustaría ver cómo andamos. Señor Tarki, está claro este cuadro, ¿verdad? Señor Grady Poma, no sé qué problemas de audio. Sí. Señor Durán, a ver. Señor Enani. Sí, está claro. Señor Guzmán. Sí, ingeniero, está claro. José Quispe. Sí, Inge. Halcón. No, no lo escucho, señor Halcón. Parece que tiene un problema de audio porque estaba ahí. ¿Ahora sí? No, no se lo escucha. Señorita Rengel. Está claro, ingeniero. Uy, ya apareció la señorita Tumiri, pero la señorita Tumiri no ha dado su examen, perdón. Señorita Tumiri. Parece que hay problemas. A ver, tiene que a conectarse. Señor Ramírez. Señor Jorge Cruz. Señor Tumiri está tratando de comunicarse y no lo logra. Señor Jorge Cruz. ¿Sí? ¿Está claro el cuadro? A ver, Rubén Tarque. Está claro, ingeniero. Ya, a ver, no sé qué pasa con el señor Jorge Cruz, tiene problemas de audio. Con el señor Ramírez, ¿cómo es, señor Ramírez? ¿Está escuchando? Señor Durán. Veremos. Ya. Bueno, si esto está claro, entonces vamos a ir. Vamos a hacer de este cuadro en este momento, vamos a entrar ahora al caso bidimensional. Vamos a salirnos inicialmente del caso unidimensional. Del tridimensional vamos a simplificar al bidimensional. O sea, del concepto de 3 dimensiones vamos a pasar a un concepto de bidimensional, de 2 dimensiones. Y vamos a analizar el estado plano de tensiones o el efecto de membrana. Ya habíamos visto la clase anterior. Hemos visto la clase anterior que el estado plano de tensiones, ¿en qué consiste? Consiste en que el elemento, la placa, o digo, el muro, tiene una de las dimensiones, es pequeña respecto a las otras dimensiones. Esa es una característica. Por lo tanto, podemos concebir el efecto del plano de la estructura. Entonces, este plano que es por el punto medio, está en ese plano se aplican las fuerzas
que son en el plano, no son perpendiculares al plano, están en el plano, porque por tanto se aplican en estos bordes que rodean este elemento de placa, del muro. Por lo tanto, aquí habíamos visto cuál sería la condición para simplificar, porque no se olviden que tenemos 6 tensiones, 6 deformaciones y 3 desplazamientos. Por lo tanto, entonces vamos a ver que aquí podemos aplicar una fuerza, entonces vamos a ver que cómo serían cómo simplificamos el tema acá. Una simplificación es que aquí no hay cargas perpendiculares al plano medio, por lo tanto, en la superficie, acá la tensión sigma ZZ sería igual a 0. Por lo tanto, esa tensión sigma ZZ es igual a 0. También vemos que las distorsiones angulares, solo puede haber distorsión angular en el plano. Esto significa que es la distorsión angular, que es la gamma X. Si vemos este plano XY, es la gamma XY. Ahí sí se puede distorsionar, pero en las otras direcciones no puede haber distorsión. ¿Por qué? Porque todas estas láminas que tienen este espesor, lo podemos visualizar, este espesor del muro como compuesto por una cantidad de láminas muy delgaditas, todas las láminas se van a comportar de la misma forma. Por lo tanto, no podría haber una distorsión angular ni en el plano XZ ni en el plano YZ. Solo habría una distorsión angular en el plano X, asumiendo que este es el plano X y este es el plano Y. Por lo tanto, al hacer eso, ya simplificamos el problema y además vamos a considerar que la deformación en la dirección Z va a ser linealmente dependiente, por lo tanto no la vamos a considerar, porque al ser sigma ZZ igual a 0, el EZZ se vuelve linealmente dependiente. Por lo tanto, una vez que hemos hecho esa simplificación, entonces vemos acá, perdón, estoy compartiendo, ¿verdad? Esta pantalla la están viendo, ¿verdad? Sí, ingeniero, se ve. Ya, ok. Entonces, fíjense aquí, al haber hecho estas simplificaciones, aquí ustedes ven que tenemos las 6 tensiones, las 3 normales y las 3 tangenciales. Y tenemos las 3 deformaciones normales y tenemos las 3 deformaciones, las 3 distorsiones angulares. Entonces, aquí vamos a ver que además vemos que solamente pueden haber desplazamientos en la dirección X y en la dirección Y, porque en la dirección Z, al ser el espesor muy pequeño, entonces vamos a ver que eso podemos aproximarnos a 0 y por lo tanto no consideraríamos el Z. Y al ser que todas estas láminas y todas estas fuerzas no dependen de la profundidad, porque todas las láminas se comportan de la misma forma, estas tensiones no serían función de Z. Por lo tanto, aquí vemos que esta tensión sigma Z es aproximadamente igual a 0. Tenemos la distorsión angular en el plano, digamos, la tensión tangencial en el plano, sí que tenemos en el plano una tensión tangencial, pero ya las tensiones tangenciales en los otros planos no tenemos. Y lo mismo, tenemos la deformación en la dirección X, tenemos la deformación en la dirección Y, y en la dirección Z, dijimos que al ser la tensión sigma ZZ igual a 0, EZZ es linealmente dependiente. Y por lo tanto tenemos la distorsión angular en el plano XY
pero y las distorsiones angulares en los otros dos planos son iguales a 0. Está claro. Por lo tanto, ese es el conjunto de variables. Entonces, en vez de considerar 6 tensiones, 6 deformaciones y 3 desplazamientos, vamos a considerar solamente 3 tensiones, 3 desplazamientos, 3 deformaciones y 2 desplazamientos. Por lo tanto, vamos a tener 8. Entonces, acá, lo que ustedes van a hacer en la práctica, que es muy sencillo, es partiendo de la ley de Hooke, vamos a tratar, ustedes van haciendo estas simplificaciones. Además, aquí lo tienen acá, ¿no es cierto? Simplemente es que ustedes sepan defender la práctica. Ustedes van a llegar, fíjense, a relacionar ya no las 6 tensiones, las 6 deformaciones con los 6 desplazamientos, las 6 tensiones con las 6 deformaciones, van a simplificarlo a un problema, porque ahora solo tenemos 3 tensiones y 3 deformaciones. Por lo tanto, esta sería la ley de Hooke para un estado plano de tensiones. ¿Cómo lo logran eso? ¿No es cierto? Aplicando estas condiciones que hemos hecho acá de Z0, el sigma ISF igual a 0. Aquí van aplicando a las ecuaciones de la ley de Hooke tridimensional y por lo tanto van a llegar a esa ecuación. Ya vimos que vamos a plantear, por lo tanto, un sistema como tenemos ahora solamente 8 variables, perdón, 3 tensiones, 3 deformaciones y 2 desplazamientos, y aquí están, ustedes ven, aquí están, ya tenemos con esto 3 ecuaciones. Después vamos a tener que las ecuaciones de equilibrio, vamos a tener 2 ecuaciones, y en las deformaciones vamos a tener 3, con lo que tenemos planteado el sistema de 8 relaciones con 8 variables. Solamente acá, si me permiten, aquí al lado, vamos a ver cómo llegamos. Ustedes han visto ahí, hemos visto que ustedes van a hacer la práctica, van a plantear que la tensión con la deformación van a entrar a esta matriz, que ya la han visto ahí, y esta está en función de las 3 deformaciones. Por lo tanto, es la ley de Hooke. En la ecuación de equilibrio, habíamos dicho que la derivada de sigma xx más la derivada de sigma xy, respecto a x, más la derivada de xy respecto a y, más la derivada de xz respecto a z, esto es igual a la fuerza básica en la dirección x. Entonces, fíjense. Al no haber variación al no variar las tensiones respecto a z, y al no existir la tensión x, la tensión tangencial xz, esto es igual a 0. Por lo tanto, aquí ya tendríamos una ecuación. La segunda ecuación sería que esto sería yx respecto a x, más la y respecto a y, más la tensión sigma y z respecto a z, esto sería igual a xy. Resulta que de la misma forma acá, al no existir la YZ, esto es igual a 0. Y por lo tanto, ahí tenemos las ecuaciones solamente las tres tensiones, sigma x, la sigma xy y la sigma y. La tercera ecuación de equilibrio, que sería la YZ, la ZX respecto a X, más la sigma
ZY respecto a Y más la derivada de sigma ZZ respecto a Z es igual a XZ. Esta ya no nos sirve, ¿por qué? Porque dijimos que las tensiones sigma ZX, esta tensión tangencial es igual a 0, esta también, y esta, ¿no cierto? La sigma Z, la tensión sigma Z no puede variar respecto a Z porque todas las láminas se comportan de la misma forma, por tanto esto es 0. Por lo tanto, fíjense que aquí hemos llegado a dos ecuaciones, a dos incógnitas que son las ecuaciones de equilibrio. Y finalmente tendríamos las ecuaciones de formación-desplazamiento. Dijimos que la XX es la derivada de UX respecto a X. Esa existe. Después tenemos la EYY, que es la derivada de UY respecto a X. Esa también existe. Ya habíamos dicho que tenemos la derivada, perdón, la deformación EZZ, que existe, pero es linealmente dependiente. Sin embargo, la forma de calcularla sería la variación de UZ respecto a Z, y por lo tanto esta ecuación, este ZZ es linealmente dependiente, por lo tanto al ser linealmente dependiente ya no es necesario considerar esta deformación. Y las deformaciones, acá la deformación, las distorsiones angulares, que sería la XY, sí que la tenemos que considerar, que sería la derivada de UX respecto a Y, más la derivada de UY respecto a X. Sin embargo, la distorsión angular, que ya sería la YZ, esta sería la derivada de UY respecto a Z, más la derivada de UZ respecto a Y. Y habíamos dicho que esta, la derivada, la UY no puede variar respecto a Z, porque todas las láminas se comportan de la misma forma, por lo tanto este es igual a 0. Y habíamos dicho que el UZ es muy pequeño, por lo tanto su variación respecto a Y también va a ser muy pequeña, por lo tanto no la consideramos. Y finalmente tendríamos la otra, que sería la EZX, que tendríamos la derivada de UZ respecto a X, más la derivada de UX respecto a Z. Por la misma razón, hacer el desplazamiento UZ, su variación también es 0, y aquí el UX no puede variar respecto a Z. Por lo tanto, esto es también 0. Por lo tanto, quedamos simplemente con estas tres relaciones tensión-deformación. Por lo tanto, tenemos tres relaciones acá, tenemos acá dos relaciones de equilibrio y tenemos tres relaciones de formación, desplazamiento-deformación. Por lo tanto, tenemos 8 variables y tenemos 8 relaciones para considerar el estado plano de tensiones. A ver. No sé si ya está aquí el señor Jordi Cruz, ¿está? Sí, ingeniero, sí, tenía algunos problemas con mi computadora, pero ya lo he solucionado. Ya. Al final le voy a mostrar un poquito lo que quería mostrar, pero lo voy a mostrar después cómo plantear la matriz de rigidez en su caso. ¿Ya? A ver, señor Alconte, usted también creo que tenía problemas con su audio, ¿ya está mejor? ¿Ha entendido esto o qué dudas tiene?
Está bien. Señor Patricio. Está claro, ingeniero. ¿Está claro? Sí, sí, Inge. Ya, ok. Entonces vamos. Muy bien, ahora, dentro de este mismo concepto, voy a volver atrás para el cuadrito famoso que tenemos. Ah, perdón, me he ido al otro lado. Caramba. No sé, este cuadrito. Ahí está el cuadro. Entonces, ahora hemos estudiado un problema bidimensional que es el estado plano de tensiones. Ahora vamos a estudiar dentro de este mismo concepto el estado plano de deformaciones y veremos cuándo se aplica esta simplificación. Está claro, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema bidimensional continuo y estamos hablando de, con ese elemento bidimensional vamos a hacer estructuras bidimensionales. Por lo tanto, vamos, ahora sí, vamos a hacer acá y llegamos a lo mismo. Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia ahora? A ver, supongamos que ahí está dibujado un muro de contención, ¿verdad? Ustedes lo quieren analizar con mucho detalle. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia aquí básicamente? Que yo voy a analizar solo una franja del muro este, siempre y cuando las características que tengan del empuje y las características de la tensión del suelo sean las mismas. Porque si no, ya el cuerpo comienza a trabajar en forma diferente. ¿Cuál va a ser el concepto ahora? Si yo tomo esta franja, saco esta franja y la analizo esta franja, entonces fíjense, ¿cuál entonces ahora? Estamos hablando como de un espesor muy pequeño, porque esta franja la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces aquí viene la pregunta. A ver, vamos a ver, señorita Tumiri, en este caso que hago esto, ¿cuál sería entonces ahora la diferencia al hacer la simplificación respecto al caso anterior? A ver, cuando mejore su audio, a ver, señor Jorge Cruz. Señor Jorge Cruz tampoco está con audio, no sé qué está pasando. A ver, señor Martín Quispe. Ingeniero, el compañero Martín Quispe está con problemas en su internet. Ya. No está pudiendo estabilizar. Ya, señor, a ver, entonces, señor Rubén Tarqui. Creo que sería el mismo caso. ¿Usted cree que sería el mismo caso? A ver, vamos a hacer otras consultas. A ver, señor Halcón, ¿qué dice usted? ¿En qué, pero cuál sería la variación? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, señorita Rengel. Creo que no vamos a tomar en cuenta
los desplazamientos ni las tensiones en el eje Z. Pero en el caso anterior tampoco habíamos considerado la tensión en el eje Z, ¿verdad? Sí. Entonces, acá no estoy entendiendo cuál sería la diferencia. A ver, señor Rubén Tarqui. Alguien, a ver, vamos por el otro lado, si no está empezando a partir. ¿Alguien me puede decir cuál es exactamente la diferencia? La diferencia sería en que, al contrario del anterior caso, en este tenemos una restricción con lo que vendría a ser en el eje Z. Y a esa restricción, entonces, el plano de deformaciones, existiría en realidad una tensión en el eje Z, ingeniero. Y la deformación en Z ya, no, si el Oye, desplazamiento en Z sería cero, ingeniero. la deformación también. A ver, Sí, sí, ingeniero. lo que dice el señor, ahí vamos todos, por favor. Lo que dice el señor Cruz, que aquí tiene que estar claro, es que si todo este muro es bastante largo, obviamente, si es muy cortito no, ya no tiene mucha validez, pero si este muro es relativamente largo en la dirección Z, este elementito que estamos analizando, ¿cuál es la condición? Va a estar confinado. O sea, no es como en el caso anterior. En el caso anterior, si yo le meto cargas en en todo el borde, ¿qué pasa? Que no hay ninguna presión lateral en la dirección Z. Por lo tanto, la tensión sería cero en el caso anterior. Sin embargo, en este caso, él no se puede deformar libremente en la dirección Z. ¿Por qué? Porque está confinado. Por lo tanto, ahí la deformación EZZ sería igual a cero. Y sí habría tensiones, sigma ZZ, porque los demás no va a dejar que este elementito se expanda en la dirección Z. Por lo demás, el resto va a ser lo mismo, pero esa variación sí que nos altera las ecuaciones que vamos a plantear. Entonces, a ver, para ir un poco más rápido, ¿hay alguna duda al respecto? A ver, ¿alguien tiene alguna duda o está todo claro? A ver. ¿Todo está claro entonces? Bueno, como no hay dudas al respecto, vamos a avanzar. Entonces, en la práctica que quiero que hagamos, a ver, señorita Rengel tiene que avisar que esta es la práctica, también quiero que me hagan el estado plano de deformaciones. La diferencia va a ser que en este caso, en vez del sigma ZZ igual a 0, el EZZ va a ser igual a 0. ¿Verdad? Y por la misma razón que lo que dijimos la vez pasada, el sigma ZZ va a ser linealmente dependiente. Entonces, al hacer esto, vamos a llegar a la relación tensión-deformación que va a ser diferente al caso anterior del estado plano de tensión. Y las otras ecuaciones de deformación y de equilibrio van a ser exactamente las mismas.
Entonces, con eso ya hemos hecho este caso, que es el estado bidimensional, tanto en el estado plano de tensiones como estado plano de deformaciones. Entonces ahora, por facilidad, en vez de entrar con la en vez de entrar con el concepto de flexión en placas, que es un concepto de la flexión en 2 dimensiones, primero para entender un poco mejor, vamos a entrar al concepto de la teoría de la flexión, pero en elementos unidimensionales. Una vez que entendamos el concepto de la flexión en elementos unidimensionales, vamos a después tratar de plantear, por lo menos plantear, para que ustedes se den cuenta, el tema de la flexión en placas, tanto placas delgadas como placas gruesas. Y por lo tanto, ahora vamos a entrar a una de las... Ustedes han utilizado desde que han comenzado a hacer vigas, etcétera, han utilizado el concepto de la flexión. Pero veo yo que en general, cuando entramos con los alumnos, que no tenemos un concepto claro de la flexión. Y lo único que saben en la flexión es que las fibras, cuando la carga está perpendicular, las fibras superiores se comprimen y las fibras inferiores se traccionan. Entonces, ahora lo que yo quiero es que entendamos esto. Entonces, antes de entrar a la teoría de la flexión, vamos a tratar de entender el concepto de la flexión. Y el concepto de la flexión significa, voy a borrar esto y después vamos a entrar. Y lo que me interesa es vamos a entrar a la teoría de Bernoulli, pero quiero aquí hacer un concepto que es re importante. Cuando entramos a la flexión, vamos a ver las hipótesis, vamos a ver que en una viga, si ustedes analizan una viga, ambas están, y acá vamos a poner esto. Si analizo bajo una carga cualquiera distribuida, entonces analizo cualquier sección acá. En esa sección ustedes van a tener que la variación de tensiones va a ser de esta forma. Aquí va a estar comprimido, podemos poner el menos acá o el más acá, tracción. Entonces en la parte inferior usted va a tener una tensión, aquí va a ser la tensión sigma XX y aquí va a ser la tensión también sigma XX, solo que en las fibras superiores, aquí vamos a ver que está el punto A y aquí está el punto B. Este es el punto A en la parte superior y el punto B. Por lo tanto, hay una variación de tensiones sigma XX y por lo tanto también va a haber una variación de deformaciones XX. Entonces vamos a ver cuáles son las hipótesis que tenemos que plantear para que podamos resolver con la teoría de la flexión. Vamos a hacer inicialmente, vamos a ver la flexión en vigas delgadas. Hablamos de vigas delgadas porque ahí no va a haber la influencia de la deformación por cortante. Por lo tanto, acá, si ustedes se fijan acá, ¿cuál va a ser una de las hipótesis importantes? Vamos a considerar que, primeramente, que obviamente la viga no se comprime en la flexión. Por lo tanto, los desplazamientos en cualquier punto de la viga, en la parte superior, en el medio
y en la parte inferior los desplazamientos van a ser los mismos. No hay una compresión de la viga, no vamos a considerar porque es tan pequeño que lo vamos a despreciar. Segundo, que obviamente en una viga que está con cargas en su propio plano, estamos hablando de una viga que estamos hablando de 2 dimensiones, porque la tercera dimensión, que es el espesor de la placa, digo de la viga, es muy pequeño y por lo tanto vamos a considerar un problema bidimensional. Y por lo tanto, y además, no solo eso, vamos a considerar que además, por lo tanto, al ser el espesor pequeño, no vamos a, y las cargas están aplicadas en el plano medio, no va a haber un desplazamiento lateral. Otro tema importante que vamos a ver, que las secciones transversales, hacemos una sección transversal normal al eje X de la viga. Estas secciones transversales antes de la deformación permanecen planas y ortogonales a dicho eje después de la deformación. Por lo tanto, esa sección transversal que podría tomar en un plano cualquiera de la viga, que vamos a ver en este dibujo, cualquier sección transversal, esa sección transversal obviamente se va a desplazar, pero se va a mantener plana y se va a mantener perpendicular al eje. Esa es la hipótesis esas son las hipótesis que vamos a llevar en cuenta para plantear la teoría de la flexión de vigas esbeltas o delgadas, que es la teoría de Euler-Bernoulli. Entonces, vamos claramente, y en esto que vamos a ver claramente, vamos a ver que el desplazamiento, vamos a ver ahora los 3 desplazamientos posibles. Entonces, a ver, no sé si se ve bien la pizarra o no. A ver. Sí, se ve, ingeniero. Ya, ok. Entonces, si se ve la pizarra bien, entonces vamos a ver esto mismo que ustedes están viendo, entonces vamos a considerar que tenemos una viga inicialmente llegando al apoyo, y en esta viga llegando al apoyo vamos a tomar una sección transversal que está acá, ¿no es cierto? Una sección transversal que corta el eje, que sería esta, ¿cierto? Aquí tenemos la sección transversal aquí, y es esta sección que inicialmente es plana. Y en esta sección transversal voy a considerar un punto B y voy a considerar el punto medio de la viga y lo voy a considerar este punto A. Entonces, eso es inicialmente. ¿Qué hacemos ahora? El momento que esta viga, bajo estas cargas, trata de deformar, no es que trata, se deforma y por lo tanto se desplaza. Por lo tanto, aquí, no sé si se nota bien, aquí vamos a ver que está la viga ya desplazada. Obviamente en forma exagerada para que se pueda entender, pero aquí vemos, aquí punteada, vemos la viga como se ha deformado. Entonces ahí vamos a aplicar la hipótesis claramente, es que la perpendicular al plano medio o al eje medio, perpendicular a su eje, la sección se va a desplazar, pero se va a mantener perpendicular a su eje en la estructura ya deformada. Por lo tanto, aquí vemos que se mantiene perpendicular
a su eje. A ver, vamos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No hay ninguna duda. Voy a ver, señor Machi. Ya. Señor Daniel Casas, ¿está claro esto o no? Este planteamiento, porque es re importante plantear el problema. Tal vez sí podría volver a repetir esa última parte. ¿Cómo no? A ver. Vamos, o la pizarra, pero la pizarra vamos a ver un poquito más. A ver, señor Daniel Casas, aquí usted tiene la viga, la ve acá, llegando al apoyo, ¿verdad? Es una viga de una cierta altura, donde su eje medio es el eje X, ¿verdad? Bien. La parte punteada es de esta viga, es cómo se deforma, una vez que ya hemos aplicado las cargas, esta viga, al deformarse, ya se desplaza respecto a su posición original, que está aquí en la parte punteada. Bien. Esencialmente, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las hipótesis? Primero que hacer la viga delgada, los desplazamientos en la dirección Z son iguales a el desplazamiento. Vamos a tomar aquí para un poco aclarar, en la dirección, vamos a poner que la Z, en este caso, vamos a poner que es el eje para abajo. Por lo tanto, en este caso, el eje Y, estamos asumiendo que es perpendicular al plano de la viga. Por lo tanto, hemos dicho por hipótesis que no hay desplazamiento lateral, no hay un desplazamiento de la viga en el eje Y, o sea, perpendicular al plano. Y aquí vamos a ver que esta UY es igual a 0, no existe. Adicionalmente, vamos a ver que el desplazamiento de cada punto, tanto del punto superior como del punto medio, como del punto extremo, son todos iguales, porque estamos haciendo que esta viga no se puede comprimir en la dirección Z. No hay compresión, por lo tanto, todos los desplazamientos de estos puntos son iguales al desplazamiento en la dirección Z del plano del eje medio. Y ahora, la más importante va a ser que esta sección, si usted ve aquí, era una sección que era plana. Al desplazarse, esa sección aquí en esta estructura se va a mantener plana. Acá. Se va a mantener la sección, se va a mantener plana. Y además, no solo plana al desplazarse, sino se va a mantener perpendicular al plano. Por lo tanto, cuando tengo que esto se desplaza, este plano medio se va a desplazar y vamos a tener obviamente un ángulo de desplazamiento y a su vez vamos a considerar que es perpendicular al eje. No sé si está un poco más claro, señor Daniel Casas. Sí. Bien. Señor Patricio, a ver, ¿se entiende? Sí, Inge. Señor Ramírez. ¿Sigue con problemas, señor Ramírez? Señor Hernani. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Bien. Taino, señor Quispe, José.
¿También está con problemas, señor Quispe? Wow. Bueno, sigamos. Bien, entonces ahora fíjense, vamos a tratar de ver cómo son los desplazamientos en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Entonces, fíjense en el dibujo. Acá en el dibujo, que es re importante, aquí es re importante, ¿qué pasa con el punto B? El punto B, una vez que la viga se deforma en este plano, pasa a un punto B', y de ese punto B' se va al punto B2', ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente aquí ha habido un giro de esta sección. Por lo tanto, ese valor B, por lo tanto, ese valor B', B2', sería igual a ¿quién? ¿Cuál de las variables sería esa? A ver, vamos, señor Enani, usted que está ahí ahorita. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería la variable? La variable para ese punto, Inge, sería en la dirección X, el desplazamiento en X u X, pero en la hipótesis dice que el desplazamiento lateral es 0. Sí, pero ese no es lateral. Ese es en el plano. Ah, cierto, ¿verdad, Inge? El desplazamiento UX sería la variable, Inge. Ya. Ese sería el desplazamiento UX. Correcto. Y está ahí viendo, ¿verdad? Esto estamos en la dirección X y este desplazamiento está en la dirección X. Porque dijimos que no hay el desplazamiento en la dirección Y, ¿no es cierto? Y veremos después el desplazamiento en la dirección Z. Por lo tanto, lo que vamos a ver que este B', B2' sería el UX. El desplazamiento en la dirección X. Y vamos a ver un tema acá. Por lo tanto, todas las variables que veamos, como primera hipótesis, ya no son función de Y, ¿verdad? Porque todos estos planos se comportan exactamente de la misma forma. Por lo tanto, Rolito, estoy dando clases, yo lo llamo. Ok, gracias. Entonces, este UX sería, en general, debería ser función de UX, UY y UZ. El UY de la misma forma, sería X, Y, Z. Y el UZ de la misma forma debería ser función de X, Y y Z. ¿Qué va a suceder con el UX? El UX, que ahora lo estamos viendo, este UX, al ser todos los planos, no dependen del eje Y, porque todos estos planos se comportan, todas estas, si quieren considerar unas láminas, se comportan de la misma forma. Por lo tanto, este UX va a ser solo función de X y Z. O sea, este UX va a ser solo función de Z y de X, ya no de Y, porque todo esto se comporta de la misma forma a lo largo de todo el espesor de la viga. Por lo tanto, este Y es ya definitivamente igual a 0. Y este UZ, ¿no es cierto?, va a ser el UZ, en este caso, que va a ser el desplazamiento en Z, también va a ser función de X y de Z. Bueno, hasta ahí vamos. Por lo tanto, ya hemos eliminado la variable Y. Por lo tanto, este sería el UX. Ahora bien, fíjense acá en la teoría de la flexión que
al girar esto, se genera un ángulo teta, ¿verdad? Que ustedes lo están viendo aquí, este ángulo teta. Y ese ángulo teta, obviamente, tiene que ser igual aquí a la variación o a la derivada. Es como en cualquier ecuación, ¿no es cierto?, en el plano, es el ángulo, es la derivada de la función uz respecto a x. O sea, la función de la elástica sería uz, y este ángulo obviamente es la variación de uz respecto a x. Está claro eso, ¿verdad? Sí, Inge, está claro. Ya, entonces ahora veremos ¿qué vamos a ver ahora? Que este desplazamiento B', que es este B', entonces vamos a ver que este ángulo que vemos acá, que es el mismo que este, ¿por qué es el mismo? Porque el ángulo es 90 grados. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son los mismos. Por lo tanto, yo puedo hablar aquí que la tangente de teta, ¿no es cierto?, es igual a la distancia B', B2', dividido por la distancia B', A'. Acabamos de definir. Entonces ahora vamos a ver, es la tangente θ. Como hablamos de muy pequeños desplazamientos, y por lo tanto, obviamente, este ángulo va a ser muy pequeño, entonces vamos a hacer que la tangente de θ se aproxime a la tangente sea igual al ángulo. Por lo tanto, aquí vamos a hacer que θ es aproximadamente igual a B', B2', B', A'. Pero B', B2', habíamos visto que es UX. ¿Sí? Y a ver, ¿y qué sería B', A'? A ver, señor Patricio. Señorita Rengel. No sé, ingeniero. Vamos, tenemos que meditar, señorita Rengel, tenemos que hacerlo, señor Guzmán. Estoy pensando, ingeniero. Ya, señor Tarki Maidana, si está ahí, porque Tarki siempre está o no funciona su... Parece que no funciona, sabía. A ver, señor. A ver, ¿quién más está ahí? A ver, señor Jorge Cruz, ¿ya está con micrófono o no? No sé qué pasa con el señor Jorge Cruz. A ver, señor Jordi Cruz. Inge, A y A' son el mismo punto, pero, digamos, desplazados. Serían como un desplazamiento de los puntos, ingeniero. A ver, señor Limache. ¿Sería igual a Z, ingeniero? Así es. A ver, vamos, tenemos que pensar. ¿Por qué sería igual a Z? Fíjense. Estamos considerando el eje Z a partir del eje X, ¿verdad? Por lo tanto, este desplazamiento que va a haber hasta del punto del punto A',
que va a pasar del punto B, pasa al punto B', del punto B' a prima. Aquí es Z y aquí también va a ser Z, ¿verdad? Ya en la estructura deformada. Por lo tanto, este valor acá es Z. Señorita Regel, ¿está? ¿Se entiende eso o no? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, vamos, pero tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, al ser esto, ¿por qué esto? Porque en la teoría, para mi juicio, de la flexión, realmente hay que entenderla y ahí vamos a realmente comenzar a entender lo que es las simplificaciones que hacemos. Porque a ustedes les han dicho, se aplica la teoría de la flexión y punto. Y no saben cómo, partiendo del concepto tridimensional, cómo hemos llegado a esto, ¿verdad? Entonces, bueno, no lo toman muy en cuenta y no lo estudian el tema de la teoría de la flexión, o si lo estudian, bueno, no se están acordando en este momento. Entonces, yo creo que es re importante este concepto. Entonces acá ya podemos decir, por lo tanto, que, bueno, aquí hay mucho. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya dijimos acá que el ángulo es igual a la derivada de uz respecto a dx. Y vimos, al decir esto, vimos que el ángulo ux, como lo hemos visto acá, este ux que hemos visto acá, podemos decir, por lo tanto, que esto es ux y esto es z, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo, el desplazamiento ux va a ser igual al ángulo θ multiplicado por z. Simplemente aquí vamos a ver que estamos yendo en la dirección contraria y por lo tanto vamos a poner el menos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el ux es menos el z por el ángulo θ y por lo tanto va a ser menos la derivada de ux respecto a de uz, que es el ángulo respecto a dx multiplicado por z. Por lo tanto, ya aquí hemos definido el ux, que es solo función de x y de z. A ver, esto es importante. Ahí hemos llegado ya a plantear el ux. ¿Sí? Y por lo tanto, el uz hemos planteado aquí que el uz es el uz función de x y de z. Quiero que si hasta ahí está claro, señora Nani, ¿hasta ahí está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Señorita Tumiri, ¿ya se pudo conectar o no? Nunca sé si está conectado. Trata de conectarse, pero no hay. A ver, señor Ramírez. Señor Ramírez tampoco se puede conectar, no sé qué problemas tiene. Así está difícil, ¿ah? No hay comunicación o no están ahí, o no sé. Señor Rubén Tarqui. Sí, ingeniero, está claro. Ya. Bien. Entonces, una vez que ya tengo los tres desplazamientos, voy a borrar esto para que podamos seguir.
Entonces tengo acá, según lo que hemos hecho, que el UX es igual a menos la deriva, menos, ponemos mejor así, menos Z multiplicado por la derivada de UZ respecto a dx. Eso es. El UY ya hemos dicho que es 0 y el UZ va a ser función de, va a ser el UZ función de X y de Z. Hasta ahí hemos llegado. Bien. Ahora, ¿qué es importante siempre que dijimos? Que tenemos las 6 deformaciones. Y por lo tanto, las 6 deformaciones, como hemos visto, van desde el EXX hasta las distorsiones angulares. A ver, respecto entonces a este concepto, ¿cuáles serían las deformaciones que vamos a considerar, señor Eddie Patricio? Señor Patricio. Que ya no está. A ver. Wow. Estaba antes con audio, señor Patricio, ya no está. Señorita Rengel, ¿se está escuchando? Sí, ingeniero, se escucha. ¿Y qué pasa con los muchachos acá? A ver, señor Limachi, ¿está? Sí, ingeniero. ¿Está claro? Sí, ¿O hasta qué? esta parte sí. A ver, señor Halcón. Ya. Entonces, si se está escuchando, no entiendo por qué algunos no. Señor Jordi Cruz. Está claro, dije. Ya. Hemos llegado hasta eso. Bueno, pero ahora yo no quiero que esté o no esté claro. A ver, señor Sergio Halcón. De las 6 deformaciones, ¿cuáles vamos a considerar? Haciendo la simplificación, indicando que 2 dimensiones son pequeñas respecto a la dirección, a la otra dirección. Por lo tanto, hay una dirección preponderante y por lo que nosotros vamos a considerar, queremos considerar los elementos unidimensionales, solo, digamos, que es en el eje X, ¿verdad? Entonces, considerando esto, la pregunta es, ¿cuáles deformaciones vamos a considerar? Tenemos 6 deformaciones. ¿Cuáles son esas 6 deformaciones que vamos a considerar? ¿Ya? Pero un ratito. La deformación en EZZ, dijimos,
estamos considerando que es incompresible, ¿verdad? La viga en la dirección Z. ¿Me escucha, señor Halcón? Por lo tanto, esa deformación es igual a 0. Y la deformación en la dirección Y, que sería digamos, la perpendicular a lo que estamos viendo en la pizarra, ¿qué pasaría con esa? Sería también despreciable, porque lateralmente no se va a comprimir, ¿verdad? O va a ser muy pequeño. Cuando usted aplica una carga en el plano de la viga, a través del coeficiente de balasto sí se va a deformar un poco, pero muy poco, o sea, por lo tanto podemos despreciar, ¿verdad? Por lo tanto, en términos de deformaciones normales, señor Halcón, solo tendríamos la EXX. ¿De acuerdo? Bien. Veremos ahora en términos, seguiremos con señor Halcón. Señor Halcón, y en términos de las distorsiones angulares, ¿usted cree que en esa viga puede haber la distorsión angular perpendicular a la viga? O sea, que la viga se distorsione. Para distorsionarse tendría que ser la parte de la viga que está más adelante respecto a la anterior, se tendría que distorsionar. ¿Usted cree que se van a poder distorsionar? No, por eso. Por lo tanto, hasta el momento solo tenemos la XX. Ahora, sí se podría distorsionar en el plano, ¿verdad? En el plano XZ. Por lo tanto, esa sí puede haber una distorsión, ¿verdad? Pero ahora, al hacer nosotros la hipótesis de vigas delgadas y considerar que la perpendicular se mantiene perpendicular al plano, esto significa que no estamos considerando la distorsión angular que en el plano XY, XZ, y por lo tanto eso solo es válido para vigas muy delgadas, donde la influencia de la deformación por cortante es muy pequeña. Y por lo tanto podemos también considerar la distorsión la distorsión EXZ, porque estamos hablando del plano EX, plano XZ, también podemos considerarla igual a 0. Vamos a ver que en la teoría de Timoshenko ya no consideramos que eso es igual a 0. Y no vamos a considerar que la perpendicular se mantiene perpendicular. Va a ser plana, pero ya no perpendicular. Por lo tanto, solo vamos a considerar la deformación EXX. ¿Está claro eso, señorita Tumiri? Hasta ahora no se pudo comunicar, señorita Tumiri. Ingeniero, ¿me escucha ahora sí? Ahora sí le escucho. Sí. Ingeniero, está claro todo lo que avanzó. Ya. A ver, señor Limachi, ¿ya está de nuevo ahí o no? Sí, ingeniero, estoy aquí. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. ¿Le puedo hacer Señor una Patricio. pregunta, una aclaración? ¿Perdón? Sí, puede preguntar. A ver. Ingeniero, quería preguntarle, ¿por qué es signo negativo en U de X, diferencial de X? Lo que acabamos de ver ahora. Me parece bien la pregunta. A ver, fíjese. A ver, al ser este ángulo positivo, a ver, el problema es que este ángulo
a rigor, sería positivo cuando, si haríamos cuando va de Z a X, ¿verdad? Está yendo en sentido contrario. ¿Qué significa eso? Que este punto va a ir del punto B' al B2'. Entonces, este desplazamiento a rigor es, si el desplazamiento en la dirección X positivo es este desplazamiento se está yendo en la dirección contrario al eje positivo. Si hubiéramos ido con un ángulo positivo acá, entonces si el desplazamiento sería al contrario, sería en la otra dirección, sería positivo. ¿Verdad? Fíjese, ese desplazamiento B', B', está yendo en sentido contrario al eje X. Por eso lo consideramos negativo nada más. Pero el valor sí es el que está ahí correcto. ¿Sí? Sí, entendido, ingeniero, gracias. Ya. Bien. Entonces, fíjense ahora, ya sabemos, ya tenemos estas dos. Ahora veremos XX. Entonces, dijimos que las demás son iguales a 0. Entonces vamos a hacer aquí XX. Ya habíamos visto por las relaciones de las relaciones geométricas que XX es la variación de UX. En este caso, como es una sola dirección, vamos a hacer la derivada total. Pero XX sería la derivada de UX respecto a X. Por lo tanto, en este caso, reemplazando aquí arriba, yo tendría que menos Z sería, bueno, aquí vamos a hablar, se puede acá hablar de derivada total porque estamos solamente en el eje X, por lo tanto aquí sería la derivada segunda de UZ respecto al de X2. Lo único que estoy haciendo es, al derivar esto respecto a X, se vuelve la derivada segunda respecto a X2 y menos Z. Por lo tanto, ahí tendría la relación, ¿verdad?, entre el desplazamiento Z y la deformación XX. Bien, entonces ahora vamos, si ya tengo eso, y de la misma forma como no hay las distorsiones angulares, no hay las tensiones tangenciales en las otras direcciones, y por lo tanto la única tensión que nos vamos a tener es la tensión sigma XX. Y si vamos en este caso, a la relación, en este caso unidimensional, vamos a tener que sigma XX va a ser igual al módulo de elasticidad longitudinal multiplicado por el EXX. Por lo tanto, el sigma XX va a ser igual a menos E que multiplica Z, que multiplica la derivada segunda de UZ respecto a dx2. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos las dos variables, XX y sigma XX. Ahora bien, aquí viene un concepto muy claro que sí los tenemos que tratar de entender claramente. ¿Y cuál es ese concepto? El sigma XX, como hemos visto en este caso, es función de X, perdón, acá, este sigma XX es función de X y de Z. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Si viene calculado sigma XX, pero como está acá, y aquí lo vemos, es función de X y de Z. Al ser función de X y de Z, ya no es un problema que podemos hablar de un problema unidimensional.
Entonces, no habría problema, podríamos calcular como un problema bidimensional, al ser sigma xx, función de x y z, podemos calcular como un problema bidimensional. O sea, podríamos calcularlo como un estado plano de tensiones. Pero la idea, ¿verdad? A ver, ahí haremos un paréntesis que es re importante. Me acuerdo hace ya muchísimos años, cuando comencé a dar clases, después de que llegué aquí a Bolivia, les pregunté a los alumnos si yo podría calcular una viga sin hablar ni de momentos ni de inercias. Y en ese momento me dijeron que imposible, ellos no entendían cómo se podría resolver un problema sin considerar la inercia ni momentos. Entonces, la idea era que si no simplifico esto a un problema unidimensional, que es lo que quiero hacer, porque eso me interesa, podríamos analizar esto en forma bidimensional. Esto quiero ver si está más o menos claro, señor Sergio Alcón. Pero yo no quiero calcularlo en forma bidimensional porque para resolver una viga voy a tener que resolver un sistema de 30 ecuaciones a 30 incógnitas, ¿verdad? Por lo tanto, yo quiero ir a un problema unidimensional. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Es que, tal como estoy planteando la teoría de Bernoulli, llego a un tema que he calculado tanto la deformación XX como la tensión sigma XX, que son función de X y Z. El problema sigue siendo bidimensional. ¿Cómo hago para plantear esto en forma unidimensional? Señorita Rengel. ¿Me escucha? Ya, parece que tampoco ya tiene problemas ahorita Rengel, ¿o cómo? A ver, entonces, señor. No. No la escucho, señorita Rengel. A ver, señorita Tumiri. Ingeniero, sería disminuyendo que dos dimensiones sean muy pequeñas. No, vamos, tenemos que entender, señorita